que hasta cierto punto esperada, que bueno, uno puede hacer el pronóstico más o menos 20, 30 años, pero esperada, ¿no? Y en segundo lugar, felizmente no tan letal, ¿no? Y en esas condiciones, miren lo tremendamente malvada que ha sido, ¿no? Cómo nos ha destruido en la vida económica, afectiva, social, ¿no? Pero ese es el escenario, ¿no? Entonces yo lo pongo en ese escenario porque no solo lo que estamos viviendo, sino hasta cierto punto en qué debemos pensar en el futuro para cómo esta situación nos deba enseñar a cómo organizarnos, cada cosa que hacemos, digamos, cómo aprender de ella, ¿no? Para, si se da otra situación y con una letalidad mayor, no tenemos mucho tiempo y no podemos tener los mismos errores, porque si no, en realidad nos afecta tremendamente como humanidad. Bueno, ese es el panorama también de las enfermedades infecciosas y esta cómo surge. Luego, las vacunas. ¿Qué sabemos de las vacunas también en la historia? ¿No? Las vacunas en general surgen, ¿no? En que uno tiene un microbio, ¿no? Y luego se lo busca colocar, ¿no? Generalmente muerto, ¿no? Uno se lo busca colocar y entonces el cuerpo produce anticuerpos contra ese microbio. De alguna manera, al colocarse algo muerto, ya no nos produce pues, la enfermedad, ¿no? Pero sí hemos producido anticuerpos contra ese microorganismo. Algunas veces se han colocado los virus o los microbios vivos, ¿no? Y las personas, digamos, generan anticuerpos, pero también algunas personas se enferman. Esta constante práctica, ¿no? Un poco empírica en un inicio, después se ha ido siendo más científica, ¿no? Y con los principios de asepsia, de esterilización, de los procedimientos de laboratorio más seguros, ¿no? Se hace técnicamente mucho mejor. La situación es que desde hace más o menos 50 años, ¿no? Ya nosotros en el mundo disponemos de vacunas que son extraordinarias, ¿no? Entonces, de niños llegamos a vacunarnos contra viruela, ¿no? Probablemente a lo mejor no recordamos nosotros in vivo haber visto un caso de viruela, pero mejor, pero nuestros padres sí lo vieron, ¿no? Polio, hemos llegado a verla, sí, ¿no? Y en nuestra época fue terrible, ¿no? Sarampión, ¿no? Tétanos, difteria, ¿no? Enfermedades que han matado muchos niños, ¿no? Alrededor de nuestra generación, ¿no? Y cuando ahora uno habla de estas enfermedades, pareciera de que está hablando de cosas que no existen. En realidad no existen debido a las vacunas, ¿no? Y entonces uno no ve, no siente el efecto de la vacuna porque simplemente no están las enfermedades, ¿no? Y que a veces temor le tenemos a la vacuna, le tenemos temor a la vacuna cuando dice esta vacuna ha producido tal cosa o tal cosa o tal cosa, ¿no? Probablemente sí, ¿no? Miren, si ustedes cogemos cualquier medicamento, tiene un inserto donde hay algunos efectos que puede producir todo, ¿no? Desde un paracetamol que lo tomamos para el dolor de cabeza, ¿no? Una aspirina, un antihistamínico, cualquiera puede producir cualquier cosa, ¿no? Y las vacunas también no son exceptos a ello, o sea, pueden producir sus eventos adversos, ¿no? Pero en realidad, cuando nosotros tomamos una medicina, la tomamos porque su efecto benéfico supera de lejos el evento adverso, ¿no?
Entonces, es así como se aprueban los medicamentos. En estudios previos se evalúa esta condición y entonces son aprobados, ¿no? Y las vacunas, en este sentido, su efecto benéfico, nuevamente lo repito, ha sido probado, pero hasta más no poder, en el sentido de que han desaparecido las enfermedades. Entonces, ¿qué tenemos? La vacuna ahora y el evento adverso, porque ya no vemos la enfermedad. Entonces, cuando vemos la presencia de algún evento adverso, ¿no? Nos da temor el usar la vacuna. Pero es que no vemos el otro gran mar de personas que ya no están enfermas, ¿no? Eso es lo injusto, o es lo que le llaman el efecto que las vacunas son víctimas de su propio éxito, ¿no? Y bueno, entonces ahora estamos nosotros frente a este COVID, que no tenemos medicamentos probados para poder curar a la persona, y todavía está corriendo esta pandemia, ¿no? En la magnitud que estamos viendo, ¿no? Y entonces surge una preocupación, ¿por qué? Porque será buena, será mala, poco tiempo de exploración, ¿no? Sin embargo, miren, en la historia de la humanidad es la primera vez que estamos en este escenario, ¿no? O sea, siempre las vacunas han surgido muchos años después que las pandemias cesaron, ¿no? Ahora lo que nosotros estamos viviendo es una situación que se da por primera vez en la historia de la humanidad, que buscamos tener una vacuna que pare la pandemia. Eso no ha ocurrido nunca. Entonces, nadie tiene experiencia sobre eso. La ciencia ha llegado a este momento tan trascendental porque casualmente como ciencia se ha podido aislar al virus a las pocas semanas que aparece, ¿no? Y con todos los procesos y plataformas tecnológicas que existen en biotecnología, se han podido usar de manera acelerada y tenemos en la actualidad ya al menos casi en el mercado como cerca de 10 que están aprobadas o por aprobarse, ¿no? Es algo realmente bastante increíble, ¿no? Ahora, estas vacunas o los tipos de vacunas actuales en cuanto a COVID, tenemos que están utilizando todas las plataformas que están disponibles. Y hablamos de 3, ¿no? Es decir, vacunas de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. La de primera generación son las vacunas, digamos, antiguas o que usan metodología antigua, pero lógicamente con tecnología moderna, ¿no? Entonces permite que sean más purificadas y que se fabriquen con mayor seguridad en los laboratorios y en gran cantidad, ¿no? Pero esas vacunas antiguas somos las que nos hemos puesto siempre. Hasta los 1990 son las únicas vacunas que habían. Es decir, a gérmenes muertos o a gérmenes vivos inactivados. Gérmenes muertos es el cascarón, digamos, del microbio. Y el germen vivo es un germen vivo domesticado, digamos, que logramos por la ciencia, digamos, chapar al virus más tonto, ¿no? Y lograr reproducirlo y utilizarlo como vacuna, ¿no? Por decir, de ese virus vivo, el ejemplo es polio oral, ¿no? Las gotitas que nos echamos inocentemente de la boca a nosotros, a nuestros nietos, es virus vivo, ¿no? Pero es un virus vivo domesticado, ¿no? Que entra a la persona, le ocasiona infección, pero leve y no le pasa nada, ¿no? Otra vacuna a virus vivo es fiebre amarilla. Ustedes, sobre todo, que se han puesto obligatoriamente como militares para salir a zona de selva, por decir. Es virus vivo, ¿no? Todas estas son tecnologías antiguas, ¿no? Metodologías antiguas. Pero también se ha buscado enlentecer a ese virus, manipular al virus de tal manera de que no nos ocasione enfermedad, ¿no? Sin embargo, estos virus vivos, medios tontos, pueden cobrar
logrado poder, ¿no? Si la persona está inmunosuprimida. Por eso es que fiebre amarilla no se da a una persona mayor de 80 años, ¿no? O polio a un niño inmunosuprimido. Y los virus muertos es el virus de polio intramuscular, el virus contra la rabia, el virus contra influenza, ¿no? Que en la actualidad se usan, ¿no? Entonces, esta es de virus atenuados o virus muertos, es la de primera generación, ¿no? De segunda generación es cuando se ve para qué poner todo el virus, para qué poner todo el microbio, si le puedo poner la partecita más importante que me genere mejor la formación de anticuerpos. Entonces se busca escoger esa partecita, porque ya estamos con mejor avance de la ciencia, podemos saber cuál es la partecita del virus más importante o del microbio. Y podemos replicarla, ¿no? Entonces ya no metemos un virus, sino metemos la partecita, ¿no? Estas son las vacunas de segunda generación. Y estas son las vacunas recombinantes o las que utilizan vectores virales, ¿no? En los cuales se utiliza el virus, podemos el adenovirus o otros virus, se les anula en su gen la parte de reproducción, ¿no? Entonces va a ser un virus que no nos va a infectar, pero sí lo podemos meter a la persona, y se le mete en un gen de la estructura, esa partecita que queremos, se le mete para que la produzca, y nosotros fabricamos anticuerpos, ¿no? Esos son, en la cual solo se utiliza de todo el germen malo que queremos crear de vacuna, solamente la partecita. Esas son las de segunda generación. Y las de tercera generación son estas que utilizan RNA o DNA, ¿no? Estructuras moleculares que nunca se han empleado en la población de manera general, ¿no? Estas se han empleado en cánceres específicos, ¿no? La tecnología ya había comenzado a desarrollarse, está bastante fortalecida. Se había estado trabajando contra los anteriores virus coronavirus, como el MERS y el SARS, entonces ya había avances en esto, y es en las cuales se introduce fracciones de RNA o DNA para producir que nuestro cuerpo produzca estas estructuras igualmente. Entonces, son de estas tres plataformas las que se han hecho vacunas. De los virus muertos son Sinopharm, ¿no? O Sinovac, son dos laboratorios chinos. De los vectores virales son la de AstraZeneca y Johnson, son las de segunda generación, y la de tercera generación son las de Moderna y de Pfizer, ¿no? Entonces, todos, digamos, a nivel científico, internacional e industria farmacéutica han tratado de hacer lo que mejor tenían y estuvo a su disposición para poder ponerlo en el mercado. ¿Cuál iba a ganar? Eso nunca nadie lo sabe. Todos han comenzado de cero. Por decir, hasta el momento no tenemos vacunas para VIH y todos han trabajado y la han probado varias veces. O sea, lo que quiero decirles es que cada laboratorio que ha comenzado a trabajar, trabaja con una racionalidad científica, pero no sabe a dónde va a llegar. Y es solamente en las pruebas para ver si estas funcionan o no. Y felizmente que todas, ¿no?, han pasado las pruebas en animales. Hay modelos animales específicos y las han pasado, ¿no? Y todas han pasado los estudios de fase 1, 2 y ahora la 3. La fase 1 y 2 es para saber si nos producen algún grado de toxicidad o alergias, ¿no? Pero en pequeños números. Con esta podemos precisar cuál es la dosis, podemos precisar cuántas dosis necesitamos, cuántas aplicaciones necesitamos, y podemos precisar en qué tiempo después de la administración tenemos un nivel protector.
con esos datos se va a la fase 3. Y la fase 3 nos permite ya en una población de miles de personas, ¿no? Saber que esto se repite, pero en miles de personas, ¿no? Y todos los estudios de vacunas en la actualidad han superado los 30.000, ¿no? Que es un número bastante bueno, ¿no? Generalmente los estudios de vacunas se hacen con menores poblaciones, aún de fase 3, como son 10.000, 12.000, pero acá todos se han ido por encima de 30, 40, 50, 60.000, ¿no? ¿Y por qué los han hecho? Porque era fácil hacerlo, entre comillas, ya que ahí se está diseminando la infección en el mundo, entonces las personas están más deseosas de participar en estos estudios de vacunas, ¿no? Y también, como está circulando el virus, nosotros podemos saber en el estudio si la gente está siendo protegida o no. Entonces, el escenario también es ideal para poder hacer estudios de vacunas. Y todas están mostrando una eficacia por encima del 65%, ¿no? Y eso es extraordinario. Y más extraordinario es que todas ellas, en los que no funciona, porque se enferman las personas, ningunas hacen cuadros moderados o severos. Si hacen, el cuadro es leve. Entonces podemos decir que todas las vacunas están protegiéndonos en un 100%, ¿no? Entonces, hasta el momento, lógico, estos resultados no son de estudios terminados, sino son de estudios, perdón, de evaluaciones intermedias, ¿no? Estas evaluaciones intermedias permiten apreciar que durante el estudio se han enfermado personas, ¿no? Y uno puede ver, al abrir el ciego de estas personas, ¿no? Saber que las personas se enfermaron más en el grupo de placebo y muy pocas, ¿no? Se enfermaron en el grupo que recibió vacuna, en todos los estudios. Y si se enfermaron, desarrollaron cuadros leves, ¿no? No son, nuevamente, no son estudios que han concluido, pero la situación mundial ha hecho que los comités de autorizaciones de productos farmacéuticos de los países y de los países desarrollados, ¿no? Para ellos ya sea suficiente como para autorizarlas para el uso de emergencia, ¿no? Y es así como ya comienzan a comprar y a utilizarse, ¿no? Lo ideal sería esperar a que terminen los estudios, ¿no? Que sería para septiembre o diciembre de este año, y para eso ya la vacuna podría ser interesante, demostrar que es buena, pero ya también ocasionó mucho daño, ¿no? Entonces, en el mundo tampoco ha sido fácil. Las diferentes instituciones científicas del mundo, ¿no? O reguladoras de la industria farmacéutica, perdón, de reguladoras farmacéuticas estatales de los gobiernos, han tenido muchas controversias en decir, bastan estos estudios a esta altura para ya autorizarlas, y no ha sido tampoco que todos dicen es suficiente, ¿no? Sin embargo, al final, de todas maneras, casi en todos los países se ha llegado a la conclusión, dada la pandemia, que los efectos beneficiosos que pueden acontecer son muchísimos mejores, ¿no? Que el no usarla de manera poblacional y de manera individual también, ¿no? Yo les quiero decir que las vacunas cumplen una doble función, ¿no? Estamos viendo que no son 100% eficaces. Podríamos decir, pues, la vacuna que le ponemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿son 100% eficaces cuando los llevamos a vacunar a su programa de vacunaciones? No, ninguna, ¿no? Ninguna es 100%. Están entre el 90%, por decir. La vacuna para influenza que a lo mejor nos ponemos nosotros está entre el 40 al 60% de eficacia. Y sin embargo nos ponemos a lo mejor todos los años, ¿no? Pero ¿en qué momento las vacunas son, o sea, ahí están cumpliendo un rol de protección individual? Pero si todos nos vacunamos, ¿no?
entonces ahí se transforman en altamente eficaces, porque si el 90% de esta población está cubierta, habría un 10% metido al interior de esa población que sería susceptible. Pero el microbio no tiene cómo llegar a esa población. Entonces, finalmente, pierde el microbio y se va. Es así como, de alguna manera, las vacunas contra polio, contra sarampión, contra viruela y todas finalmente vencieron. Ninguna fue 100% eficaz, pero logra la inmunidad de todo el grupo alejar a este germen cuando al menos el 80%, digamos, va, dependiendo de las enfermedades, 60, 80% de la población está cubierta. Bueno, eso es, entonces, en realidad, todas las instituciones de salud están conscientes de que los beneficios superan los riesgos tanto de manera personal como de manera colectiva, especialmente para las personas que podemos pertenecer a un grupo de riesgo, ¿no? De riesgo de enfermedad severa. Sabemos que esta enfermedad a mayor edad nos lleva de la posibilidad de hacer enfermedad severa y no tolerarla, ¿no? Mayor razón. Entonces, si bien es cierto, puede tener un efecto benéfico en la población, pero en algún efecto, en alguna población, su efecto benéfico es mayor, ¿no? No se está recomendando para los niños, porque no se ha hecho estudio en niños. Todas las vacunas han sido probadas en este momento de personas de 18 años para más, ¿no? Por lo tanto, al no haberse estudios, por ahora no sería recomendada. A lo mejor se les llegará a aplicar, pero va a correrse estudio para niños después. Entonces, sin embargo, en las enfermedades respiratorias los que más transmiten son los niños, ¿no? Y a veces transmiten por más tiempo, ¿no? Eso se ve en la influenza, ¿no? Entonces, es por eso que, si ustedes recuerdan, en la influenza de hace unos 6 años, cuando entró acá al país de H1N1, lo primero que se hizo no fue hacer una cuarentena, sino que se suspendan las actividades escolares, porque ellos generalmente guardan una mayor cercanía, y no solo es la mayor cercanía, sino de que ustedes recordarán que uno tiene muchas infecciones faríngeas, las amígdalas se inflaman mucho en los niños, ¿no? Estas se quedan, digamos, como concentrando el virus por más tiempo, a pesar que la persona se curó, y pueden transmitirla más tiempo, ¿no? Entonces, la gran preocupación, pongamos aquí, es cuándo los niños volverán a las escuelas, ¿no? Probablemente sea la última medida que se tome cuando ya todo esté en control, ¿no? Son lo que más... Estoy aquí con el monitor para que llene son la lo que más declaración jurada. Solo que le... Probablemente sería interesante que la vacuna hubiera sido dirigida para ellos, pero no es así. En este momento la vacuna no tiene esa finalidad, tiene fundamentalmente de proteger a las personas vulnerables, ¿no? No sé, si a esta altura a lo mejor podemos quedarnos y ver algunas preguntas y conversar de los temas a lo mejor más específicos que ustedes deseen. Perfecto. Bueno, interesantísimo todo lo que nos has contado, Eduardo. La primera pregunta la tiene Augusto Castro. En un momento va a proceder. Las personas que quieran preguntar, por favor, se van anotando con el chat que tienen en el Zoom para poder darles orden a la secuencia de intervenciones. Después de Augusto viene Víctor Canaval. Augusto, por favor, adelante. Gracias, Rafa. Bueno, doctor, excelente su exposición. El administrador es mi cuñado, por eso me pone primero. ¿Qué? Tengo una conferencia un ratito. Doctor, mire, mi pregunta no es directamente sobre la vacuna, pero después de haberlo escuchado usted debe saber mucho más que lo de la vacuna.
Entonces me voy a tomar la libertad de hacerle esta pregunta. ¿Hay una competencia? ¿Qué médico tiene la razón? Hola. Hay una competencia ahorita. ¿Qué médico tiene la razón respecto al famoso remedio que se llama ivermectina? Entonces, yo tengo acá mi ivermectina, por si acaso la compré. No la he tomado, ahí la tengo como en eso de ábrase o rompe el vidrio en caso de incendio, ¿no? La vez pasada, yo escucho varios programas, escuché, y voy a decir con nombre propio, al doctor Solari, y el otro doctor creo que fue Salinas o Bustamante. No me acuerdo cuál fue el otro. Pero Solari dijo bien claro, la ivermectina como preventivo no sirve, porque tiene su pico a las 4 horas y a las 18 horas se va. Entonces usted tendría que estar tomando ivermectina cada 2, cada 3 días. Y su hígado se le va a convertir en paté. Pero yo he escuchado a otros médicos, también médicos de renombre, que dicen que la ivermectina tiene un efecto residual. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Efecto residual que es como una vacuna? O sea, uno toma ivermectina y después del tercer, cuarto día, o sea, después de las 18 horas, se queda un pedacito ahí que está atento a que cuando entre el virus lo ataque, porque eso ya sería como una vacuna. Entonces, esa es mi duda, doctor. Disculpe que me haya salido un poco del tema, pero quisiera saber si tiene usted una respuesta al respecto. Muchas gracias. Sí, Augusto. Bueno, la situación es que los medicamentos nosotros los tomamos y estos usualmente se metabolizan en el hígado, pasan a la sangre y luego de estar en la sangre, digamos, como que el propio metabolismo que ocurre este medicamento en nuestro organismo hace que disminuya, ¿no? Y poco a poco va depurándose y se excreta, ¿no? Esto es lo que pasa en la sangre y eso es la mayor parte de horas, ¿no? Sin embargo, algunos medicamentos tienden a depositarse en algunas células de manera especial, ¿no? Y bajo ese aspecto podría decirse que podría haber un efecto residual, ¿no? En este caso, la ivermectina es considerada un antiparasitario muy poderoso, para eso se le prescribió, ¿no? Y tiene la capacidad de llegar realmente a difundir a muchos tejidos, ¿no? Especialmente la piel, ¿no? Eh, y ahí tiene un efecto residual bastante prolongado. En los diferentes otros tejidos no ha sido muy bien estudiado, pero aparentemente sí lo tendría, ¿no? En cuanto a su uso, ¿no? En donde, si bien es cierto, se puede dar para diferentes parásitos, su uso en el cual, digamos, se ha llevado todos los laureles, es la oncocerciasis, ¿no? Es un tipo de gusanito que entra a la sangre y se va al ojo y produce ceguera. Entonces, esto ha sido tan severo y tan endémico en zonas de África que ellos comenzaban a darlo a las personas y vieron que no había puesto mayor toxicidad. Entonces, como la persona puede estar infectándose nuevamente en una semana, ¿no? Entonces, vieron la necesidad de darlo cada mes, ¿no? Entonces, la experiencia en recibir de manera repetida ivermectina solo está para la oncocerciasis y que es una vez al mes. Y esto se ha recibido por años, ¿no? Muchas personas, es decir, millones de personas, ¿no? Pero en su administración, o sea, la experiencia de administraciones repetidas solo está en estas poblaciones, ¿no? Y dando una vez al mes. Entonces, no tenemos experiencia de cómo puede funcionar en administraciones semanales o digamos, de ivermectina, ¿no? Perdón, discúlpenme, leucocerciasis es una vez cada 6 meses, ¿no? Entonces no sabemos cómo puede funcionar dándola cada mes o cada menos tiempo. Por lo tanto, en profilaxia es el mayor cuestionamiento, ¿no? Como preventivo es el mayor cuestionamiento. La situación es para tomarlo como enfermedad, ¿no? Sin enfermedad la podemos tomar.
Entonces, han habido varios estudios, algunos a favor y otros en contra. Sin embargo, en los estudios que pudieran cogerse con mayor valor sería los que se dan cuando la persona toma en los primeros días del COVID, ¿no? Pero sin embargo son más difíciles de realizarlos porque generalmente la persona no está hospitalizada, está en su casa. Entonces, para recibir la ivermectina en el primero o segundo día, tener poblaciones para estudio no es fácil, ¿no? Pero se ha visto en otras enfermedades virales que cuando uno toma medicamentos, por decir, contra la misma influenza o contra el mismo herpes virus, el tratamiento es eficaz cuando se toma entre los primeros 2 días, ¿no? Entonces, si realmente tendría algún espacio la ivermectina en el tratamiento del COVID, sería cuando recién comienza la enfermedad. Es decir, primero, segundo día, máximo tercer día, ¿no? Entonces, si nosotros somos una persona de grupo de riesgo, ¿no? El darle estas administraciones en dosis, digamos, por un par de días, ¿no? En los primeros días de la enfermedad, creo que es una alternativa que inclusive yo la verdad que yo sí la practico, ¿no? Es controversial, no está 100% probada, pero es una alternativa que estaría ubicada para esas personas. Entonces, no como profilaxia, y también para personas que no son de grupo de riesgo, probablemente no podría ser tan indicada, ¿no? Medidas generales son las más importantes para las personas que no son de grupo de riesgo, como personas jóvenes, por decir, ¿no? Eso es lo que podría decir. Muchas gracias, doctor, muy amable. Víctor, adelante con tu pregunta. Gracias. Eduardo, una pregunta. En la situación actual, en este momento, aquí en el país, ¿cuál es tu opinión de cómo se está llevando la gestión de esta pandemia? Un poco, ¿tú crees, de acuerdo a la información que puedas tener cercana a ti, tú crees que realmente las vacunas van a venir en el tiempo que anuncia el gobierno? ¿Tú crees de que toda la gente va a querer vacunarse o algunos no? ¿Qué piensas de cómo va a ser manejada la logística de quiénes van a vacunar y en qué tiempo van a poder vacunar? Hay momentos en que uno escucha noticias y terminas no creyendo nada, porque ya tantas veces te han mecido que una vez más tú dices, no va a ocurrir. Por ejemplo, dicen que las primeras vacunas llegan a fines de este mes. ¿Crees tú que eso sea posible? En todo caso, ¿cómo visualizas todo este año para la gestión de esta vacuna? Recordando que el gobierno pues se va en julio y entra un nuevo gobierno y tenemos 6 meses más para encarar. ¿Estarían preparados o no? Claro. Bueno, las situaciones con respecto a cómo se han manejado, digamos, los países en relación a la pandemia, yo creo que todos los países hacen preguntas un poco semejantes, ¿no? Nadie está contento con lo que está ocurriendo, ¿no? Aún en los países, digamos, que podríamos considerar que por su organización, su sistema de salud, podrían haber respondido mejor. No con esto quiero defender las medidas que se han dado acá, referir que yo pertenecía a un primer comité y me retiré, ¿no? O sea, no es fácil, definitivamente, ¿no? Vemos cómo está Alemania, las actitudes de Suecia, de Inglaterra, ¿no? Por decir países muy organizados. Pero aquí, en nuestro país, alguna vez conversamos entre los amigos y viendo la situación de nuestro país, cuando esto comenzaba, estaba en que nos va mal o muy mal. O sea, en realidad no podía irnos de otra manera, ¿no? Y eso, el contexto del sistema de salud pésimo por décadas, ¿no? Una enfermedad que se iba a transmitir tan rápidamente, ¿no? Y nuestro nivel de organización como sociedad igualmente venida menos. Realmente el panorama tenía que ser ese.
¿no? Yo creo que más bien, al margen de los resultados, creo que una de las cosas más importantes que pudimos haber aprovechado, aún podemos aprovechar, es el de sentirnos todos, ¿no? Sí. En primer lugar, Para que no sé. peruanos, ¿no? Dante, apaga tu micro. Bueno, está bien, no te preocupes. Entonces, sentirnos en primer lugar parte de esta familia, ¿no? Que es, ¿no? Nuestro país, nuestra nación, ¿no? Y que también todos podíamos enfermar, ¿no? Tal vez uno de los problemas era de que se pensaba que en 2 semanas pasaba esto, ¿no? O en 2 semanas más. Este era un problema de largo aliento y que todos somos susceptibles. Si no lo éramos ahorita, al salvarnos, podíamos serlo mañana o pasado. Entonces, este sentimiento de vulnerabilidad y de solidaridad pudo haberse trabajado para, en conjunto, buscar soluciones tempranas, ¿no? Pero tal vez no se pudo hacer, no sé, tal vez estemos a tiempo. Pero bueno, de aquí para el futuro, la pandemia continuará más o menos como lo hizo influenza, debiera durar más o menos un par de años, ¿no? Si bien es cierto, al principio hay esta gran ola, después vendrá esta, a lo mejor la segunda, que hará que, digamos, esté el sistema de salud colapsado, y cuando estemos el 70% de la población ya infectada, ¿no? O protegida por la vacuna, ya no habrá olas, pero sí seguiremos cayendo uno tras otro hasta llegar más o menos a un 90%, ¿no? Entonces, eso significa, ¿no? Que todavía vamos a estar golpeados, aunque no con casos así tantos, pero durante un largo tiempo. Por eso es que yo creo que sí, ¿no? Ojalá pues estas vacunas continúen con este perfil que tienen hasta ahora, y si eso es así, sí podrían ayudar a volver a un sistema civil, a una vida, digamos, como la que hemos tenido antes, ¿no? La situación es qué tanto podamos disponer de estas vacunas, ¿no? Yo creo que 1 millón de dosis, ¿no? El problema es todas las otras cantidades para toda la población que tenemos, ¿no? En realidad, como sistema de salud, yo creo que sí podemos responder, ¿no? El problema es que lleguen, ¿no? Bueno, ahorita como estaba refiriendo a Augusto un poco esta salida o como noticia que refiere que ha salido el presidente de Sinopharm, no sé. Yo sé que en la actualidad en China también parece que están teniendo mayor cantidad de casos, ¿no? Entonces, si les alcanza la vacuna para ellos, si es que prefieren cumplir con el compromiso que están adquiriendo con nosotros, AstraZeneca todavía está para el segundo semestre, ¿no? No tendría yo la respuesta, digamos, solo habría que seguir insistiendo con nuestras autoridades y nosotros seguir protegiéndonos y educándonos en la medida en que todos somos susceptibles y solidariamente nuestro comportamiento repercute en los demás, ¿no? Sí, Víctor. Ok, gracias, Eduardo. Perdón. Bueno, creo que sigo yo. Sí. Buenas noches. Sí. Buenas noches Sí, con pero... todos. En primer lugar, Eduardo, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y compartir tus conocimientos también. Lo agradezco mucho en forma personal. 2 preguntas, básicamente. Una bueno, se ha hablado de generaciones de vacunas, ¿no? Y creo que algo tiene relación con lo que es con el virus desactivado o algo así, no estoy muy seguro. Pero nosotros como población de riesgo,
que lo somos, ¿no? La mayoría tenemos más de 60 años. ¿Qué nos recomendarías, qué nos recomendarías como elección primaria, digamos, o qué cosa sería lo mejor para nosotros como número uno? Y si es bueno esperar a que salgan las que están pendientes de salida o hacerlo cuanto antes, eso también me gustaría saber. Y si antes de la aplicación de cualquier tipo de vacuna, sería importante o no de repente necesario hacernos un descarte si tenemos ya el virus o no, porque no sé si sería contraproducente, a veces uno es asintomático, ¿no? Eso sería básicamente lo que pregunto y te agradezco una vez más por tu tiempo. Bueno, en general, yo creo que no, dadas las circunstancias, si es que tenemos acceso a recibir alguna, cualquiera de ellas, no esperaría a que llegue la que podría ser, entre comillas, más ideal, ¿no? Yo en este momento, si tengo una que está cercana a mí, me la pondría, ¿no? En segundo lugar, si es que he hecho yo anteriormente la enfermedad o una infección asintomática y pongo la vacuna, no pasaría nada, ¿no? No sería algo malo para mí, ¿no? Sin embargo, si es reconocido que una persona está enferma, ¿no? O ha tenido la enfermedad con prueba de un PCR positivo, o sea, una prueba molecular positiva, o sea, confirmada la enfermedad por la prueba, podría no ser necesario vacunarse, ¿no? ¿Sí? Pero si no tengo esta prueba, ¿no? No estoy seguro, tengo dudas, no hay necesidad de hacerse la prueba. Mejor sería vacunarse. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Sigue Wilmer García, por favor. ¿Cómo no? Buenas noches. Eduardo, gusto de escucharte. Soy Wilmer García de Pedagogía. Bueno, mi pregunta sería la siguiente. Dado que, como bien dijeron, la mayor parte de nosotros somos ya personas de riesgo por la edad, quisiera saber si para considerar lo que son las enfermedades preexistentes que le dan un valor agregado a la posibilidad de contraer en un mayor grado el COVID, quisiera saber si además de lo que podría ser una hipertensión o problemas de diabetes, que son enfermedades puntualmente que uno las podría padecer en estos momentos, quisiera saber si los que hemos padecido en algún momento enfermedades como una neumonía o tuberculosis, pero ya lejano en años, también son considerados como de alto riesgo por las enfermedades que se tuvieron hace ya buena cantidad de años atrás, o si solamente es considerado para los que en la fecha están sufriendo ese tipo de enfermedades, llámese hipertensión, diabetes, neumonías o tuberculosis. Gracias y nuevamente un gusto estar escuchándote y verte. Gracias, Wilmer. Raúl. Para lo que Wilmer me saluda de Pedagogía, fue mi colegio de primaria, con mucho cariño, sí. ¿Cómo acá? Bueno, lo que se está considerado como grupo de riesgo son fundamentalmente personas con enfermedades activas, ¿no? En este momento, ¿no? Entonces, si uno tuvo tuberculosis en el pasado, no sería, no es tanto que no sería mayor riesgo, sino dependiendo ahí si es que ha dejado secuelas, ¿no? Si es que uno tiene, digamos, una capacidad pulmonar bastante afectada, ¿no? Por fibrosis, por cierto que igualmente es de grupo de riesgo, ¿no? Pero si esta fue diagnosticada y tratada tempranamente y no dejó secuelas, entonces no necesariamente. Pero si ya tenemos más de 60 años, de todas maneras nuestros órganos no están en su plenitud, ¿no? De todas maneras ya están un poquito venido a menos, por eso es que la edad por sí sola ya constituye un factor de riesgo, ¿no? Lo que podría decirles es, si nosotros tenemos cualquier problema de salud, en general no debe haber problemas para la vacunación, lo que no significa que no las tengamos controladas, ¿no? Entonces, si vamos a vacunarnos, de todas maneras la vacuna nos puede dar alguna sensación de fiebre, malestar, ¿no? Entonces, a lo mejor somos hipertensos, a lo mejor se nos puede subir un poco la presión, ¿no? Entonces,
igual, la glucosa, la tiroides. Entonces, lo ideal es, si tenemos que cuidar un poco antes de vacunarnos, es cómo están estas condiciones, ¿no? O sea, mantener nuestra presión adecuada, nuestra diabetes, si hay un hipotiroidismo, cualquier problema, o sea, tenerlo bien, ¿no? Es decir, podemos, Giovanni, cuidarse con la corona que tenía ahí, estar tranquilos, ¿no? Unos días antes, ¿no? Y irse a vacunar, ¿no? Y seguir con la medicación que siempre la toma, ¿no? No habría problemas. La única situación es para las personas mayores que probablemente nuestra capacidad de generar defensas no es tan excelente como la capacidad de generar defensas de una persona de 40 años o de 20 años, ¿no? El inconveniente que tenemos los mayores no es que la vacuna nos cause daño o mayor toxicidad o no. El mayor inconveniente es que la capacidad de generar defensas pueda que no sea tan buena, ¿no? Pero vale la pena, ¿no? Porque aún si nuestra capacidad de generar defensas por ser mayores no sea pues del 90%, sino sea del 60%, 60% es mejor que cero, ¿no? Siempre será mejor para una persona de riesgo vacunarse. Ok. Perfecto. Sigue Coco Rodríguez. Sí, Eduardo, muchas gracias por tu exposición, la verdad muy interesante. Básicamente mi pregunta va relacionada con las personas que ya han tenido COVID. ¿Cuánto tiempo después podrían infectarse nuevamente o ya están inmunizados? ¿Sería necesario que se vacunen también? Ok. Bueno, ahora que, digamos, esta enfermedad se está dando, todos estamos encima de ellos, ¿no? O sea, tratando de ver cada cosa que se da en esta enfermedad. Generalmente, nosotros asumimos que las protecciones son duraderas, ¿no? Entra un microbio, ¿no? Se da vueltas en el sistema inmune, se pasea por nuestro cuerpo, entonces nuestro cuerpo fabrica células de defensa y memoria antigénica y lo elimina, ¿no? Y todo el sistema quedó pues sensibilizado. Si quiere entrar de nuevo, será difícil, ¿no? Y esta respuesta, dependiendo de los agentes, ¿no? Pero si los agentes son más superficiales y entran en menor contacto con el sistema inmune, probablemente la defensa es menor, ¿no? Pero acá, en el COVID, ingresan plenamente a nuestro organismo y remueven al sistema inmune, por lo tanto, las defensas debieran de ser mínimo de 1 año, si no más, ¿no? Sin embargo, está habiendo casos de personas que vuelven a hacer la enfermedad, ¿no? En menor tiempo, ¿no? Pero en realidad son casos excepcionales, ¿no? Pero sí los está viendo, ¿no? Son tan excepcionales que de todas maneras son registrados, algunos son publicados, ¿no? Pero no es la generalidad, ¿no? Ahora nosotros podemos decir en qué parte estamos, ¿no? Si podemos estar en ese grupo. Yo creo que, bueno, las medidas de salud pública siempre son orientadas para la mayor, digamos, la mayor parte de la población. Por lo tanto, en este momento, digamos, si una persona hizo la enfermedad, en realidad no va a haber vacuna más extraordinaria que la propia enfermedad, ¿no? Y yo creo que tenemos que esperar todavía, esperar información. Ahorita no tendríamos la respuesta. Ahorita no tenemos la respuesta de cuánto tiempo genera inmunidad la propia enfermedad y menos cuánto tiempo va a durar la protección de la vacuna, ¿no? No hay respuestas. Los laboratorios plantean todos para no generar expectativas 1 año, ¿no? Al menos de respuesta. Sin embargo, en la historia de las vacunas, varias se plantearon de esa manera, ¿no? Digamos cautelosamente, pero después se ha quedado en que estas duran más tiempo. El ejemplo, pongamos, último es el de fiebre amarilla,
¿no? En Fila María se planteaba que uno debe aplicarse una vacuna y dura 10 años y cada 10 años vacunarse. Pero luego se ha llegado a cuenta que basta una sola aplicación y esta es de por vida, ¿no? Entonces, hasta el momento no sabemos cuánto, la industria farmacéutica dice 1 año. En general, esta enfermedad también, como antecedente, podría, digamos, generar una protección de 1 año, pero hay que estar alertas al conocimiento en los próximos meses. En realidad no tenemos una respuesta concreta. Pero sí hay algún número excepcional de personas que sí se reinfecta, pero son excepcionales, ¿no? Perfecto. Víctor Carnaval. Ok, gracias, Rafa. Eduardo, es increíble la cantidad de cosas que te estamos escuchando y que estamos aprendiendo bastante. Ojalá podamos retener y cumplir con todas tus recomendaciones. Yo quiero permitirme hacer un par de preguntas, Eduardo. La primera de ellas es que un poco nos cuentes qué es lo que ocurre con una persona, digamos nosotros, acabamos de estar infectados, nos agravamos un poco y nos llevan a una clínica o un hospital. ¿En qué consiste el tratamiento y qué posibilidades tiene una persona de salir bien librado? ¿A cuántos riesgos se pone el paciente y los médicos para, si el paciente termina en UCI, pues pueda salir con qué probabilidades de éxito de este tratamiento? No quiero ser masoquista con la pregunta, ¿y qué probabilidades de que no salga? ¿Ok? Eso es por un lado. Y por otro lado, es curiosidad de todos nosotros saber de ti mismo cómo va la investigación para una posible vacuna peruana. ¿Es realmente factible en el corto plazo o en el mediano plazo que investigadores peruanos, de entre los cuales estás tú, pudieran arribar a producir una vacuna peruana y de qué tipo sería? O sea, ¿de qué generación? Gracias. Ok. Sí, Víctor, entiendo tu pregunta en el sentido en que si estamos hablando del tema de vacuna, ¿no? El riesgo de hacer enfermedad, digamos, y el beneficio que podría correr la vacuna en evitar ese riesgo. Nosotros, digamos, si nos infectamos, o la población en general si se infecta, ¿no? Digamos, y se enferma, ¿no? Un 85% de ellos, ¿no? Hace enfermedad leve, ¿no? Un poco más de, o alrededor de 10-15%, no más o menos, hace enfermedad moderada y un 5% hace enfermedad severa, ¿no? Entonces la situación es que la mayor parte de las personas no hace enfermedad severa, ¿no? Pero nadie sabe en qué segmento se va a encontrar uno cuando desarrolla la enfermedad. Hablamos de grupos de riesgo porque son personas que con estas características tienen más posibilidad de hacer enfermedad severa, pero aún hay personas jóvenes que pueden hacer enfermedad severa, ¿no? Las personas que tienen mayor riesgo de enfermedad severa, bueno, es fundamentalmente la edad, ¿no? Otro aspecto es la obesidad, ¿no? Si hay problemas cardíacos como o hipertensión arterial, ¿no? Diabetes, ¿no? Y si es que uno suma estas, bueno, mayor es el riesgo, ¿no? Sin embargo, dentro de esas situaciones tan variables que tiene la biología, ¿no? Hay personas con estos factores de riesgo que pudieran no hacer enfermedad severa, ¿no? Como hay personas que no tienen ninguna de estas y hacen enfermedad severa, pero en general son las estadísticas, digamos, ¿no? Entonces, si una persona, digamos, se enferma y comienza todo como una enfermedad más o menos leve, tenemos más o menos como periodos, ¿no? Una primera semana donde la enfermedad se comporta como una enfermedad viral, ¿no? Una influenza, una gripe, ¿no? Y donde debemos estar atentos fundamentalmente al compromiso respiratorio, ¿no? Para eso, ya a estas alturas, probablemente todos debemos saber que debemos tener un oxímetro de pulso o pulsoxímetro en casa, ¿no?
que es el mejor marcador para decirnos que debemos ir a un hospital porque estamos haciendo una enfermedad moderada. La oximetría por debajo de 94% ya nos indica que estamos haciendo una enfermedad moderada y debemos ir a un hospital. No hay nada que lo, digamos, que lo ponga en duda, ¿no? Porque esa persona requiere de oxígeno, ¿no? Y el requerido oxígeno no es que sí puedo respirar, tal vez que sí, que no, o dice es el valor, pero yo siento que puedo respirar, no, ya necesita, ¿no? El oxígeno no es una comodidad, es una medicina, ¿no? Hay que saber que es un medicamento el oxígeno, o sea, se necesita obligatoriamente para poder compensar esa situación. Si no la recibimos, comenzamos a hacernos daño. Y el oxígeno que recibimos debe mantenernos en esa saturación, de 94 para arriba, ¿no? A veces algunas personas deciden quedarse en casa, ¿no? Por X razones, no lo cuestiono, lo que fuere. Si se quieren quedar en casa y van a ponerse oxígeno o lo que sea, no puede bajar de 94, ¿no? Si es que no lo están consiguiendo, están haciendo cualquier daño ahí a esa persona, ¿no? Entonces la situación debe irse al hospital. En el hospital ya le darán su medicina que corresponda. Sin embargo, todas buscan compensar a la persona, ¿no? Es realmente la persona misma que va a ocurrir todo ese fenómeno, todo ese incendio, ¿no? Y que va a ir calmando, ¿no? Las medicinas, la única que está funcionando parcialmente es el dar corticoides, ¿no? En ese momento que necesita oxígeno, y luego, digamos, se llega a un equilibrio y comienza a regresar, ¿no? A mejorar. Pero es posible que no, esto siga caminando, ¿no? Y la persona requiera de una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Que a pesar, primero se le pone un bigotito para darle oxígeno, luego es tanto la afección pulmonar que ese bigotito no ayuda, se le pone una máscara, ¿no? De Venturi o una de Reservorio que tiene una bolsa, se va dando mayores concentraciones de oxígeno, pero a pesar de eso, las necesidades son mayores, porque la afectación pulmonar es mayor. Entonces hay que ponerle un tubo y meterle oxígeno un poco a presión en una máquina que, digamos, en un determinado volumen tiene más oxígeno que el oxígeno ambiental. Entonces, eso tiene que ponerse a la persona obligatoriamente, ¿no? Pero no puede bajar su saturación debajo del 94, ¿no? Por eso es que debe mantener uno eso hasta que se calme el incendio y comience la recuperación. Entonces ahí se le saca el tubo porque ya calmó, entonces ya nuestros alvéolos comienzan a respirar per se adecuadamente, ¿no? La situación pues es que las personas que entran a UCI, en nuestro país en un principio casi el 90% se morían, ¿no? De los que entraban. Uno estaba queriendo entrar, pero igual en la actualidad eso ha ido mejorando considerablemente, ¿no? La expertise en el manejo y todas las medidas que se han ido tomando, especialmente es el ingreso temprano, es decir, que nunca baje 94, ¿no? O sea, requiere más, le vamos dando lo mejor, digamos, a pesar de esto, no mejora, entonces se le intuba, ¿no? Si eso ha pasado, su pronóstico es mejor estando en UCI, ¿no? A pesar de haberlo intubado, ¿no? Entonces, ahora la persona estando en UCI puede también hacer infecciones, ¿no? Puede haber algunas otras alteraciones por el grado también a veces de compromiso renal. Bueno, ahí depende de los equipos y todo, pero en promedio fue mejorándose la letalidad más o menos a un 50%. En la actualidad está más o menos en un 25%, ¿no? En un 25%. Es decir, aún entrando a UCI, uno de cada 4 fallece, ¿no? Lógicamente, mientras más temprano ingresó, mientras menos otras comorbilidades tiene, mientras más joven, su pronóstico será mejor. Sin embargo, eso es en la situación ideal. Todo esto que estamos conversando es en la situación ideal. La situación es que llegas al hospital y probablemente no todos tienen la capacidad de tener el oxígeno, ¿no? En nuestro país, hablamos en general, ¿no? Luego, a lo mejor hay, pero estos dispositivos que permiten ofertar lo mejor.
Y luego la posibilidad de la UCI también, ingreso a las camas sin cuidados intensivos. No siempre lo hay, ¿no? Entonces, ahí vienen los problemas éticos, ¿no? En una situación económica y de falta de recursos como la que tenemos, que yo diría no solo se da en nuestro país, sino aún hasta en los países desarrollados, pero lógicamente en nuestros países eso es más frecuente. Y no siempre podemos tener acceso a la unidad de cuidados intensivos en el momento oportuno, o a lo mejor nunca, ¿no? Ese es el panorama que se da inclusive en clínicas privadas, ¿eh? O por lo menos que se dio en la primera onda en el momento tremendo. Lo que quiero decirles en este momento es que en este momento no son tantos los casos como ocurrió en la primera ola, pero sí estamos en otro escenario, que en la actualidad tenemos que la vida social es diferente que durante el primer episodio, porque ahí era COVID que estaba en los hospitales y prácticamente todo lo demás había desaparecido. No había accidentes de tránsito porque no circulaban los carros, no había asaltos, no había gente heridas de arma blanca o lo que fuere, ¿no? Peleas, inclusive en las calles, y fuera de todas las enfermedades crónicas que todo el mundo quiso quedarse en casa. En este momento ya las enfermedades crónicas no se han podido detener, han seguido evolucionando y están en su tope y tienen que ir al hospital. En este momento la vida social hace que haya accidentes de tránsito, que haya asaltos, que haya diferentes tipos de conflictos en la sociedad que también están llegando al hospital. Entonces en este momento tenemos un hospital que previo al COVID ya estaba en caos, ¿no? Y que esta gente está llegando, nosotros estamos llegando al hospital, y aparte el COVID que nuevamente está volviendo. Entonces estamos en un escenario tan o más complejo que al principio del COVID, ¿no? Entonces, eso es que hay que evaluarlo, porque yo creo que no solo es mirar el número de casos de COVID para tomar las decisiones, sino también es los servicios de salud que están teniendo muchas dificultades para atender la atención de salud en general, ¿no? Tantos COVID como no COVID que están llegando a los hospitales y que todos merecen una atención, digamos, suficiente y que siempre ha estado limitada para tomar las decisiones de salud pública más convenientes, ¿no? En nuestro país. Sí. Perfecto. Gino Cule. Perdón, disculpa que interrumpa. También te había preguntado acerca si es factible la vacuna peruana. Perdón, disculpa, Víctor. Sí, sí. También te había preguntado acerca de si es factible una vacuna peruana con las investigaciones que entiendo formas parte con la Cayetano, etcétera. Sí, nosotros estamos con Cayetano haciendo una investigación, pero digamos un ensayo clínico de fase 3, que es en poner o probar la eficacia, ¿no? De una vacuna elaborada ya, ¿no? En este caso la vacuna china. Entonces, nosotros aplicamos toda la metodología de investigación que permite asignar estos medicamentos de manera ciega y aleatoria a las personas, seleccionarlas y seguirlas, ¿no? Durante todo un tiempo determinado. Y los análisis hacen en final. Pero para poder investigar la vacuna en sus fases tempranas, en este caso en fases preclínicas, o sea, antes de los pacientes, ¿no? Tenemos investigación preclínica que es fundamentalmente en animales, ¿no? En esta investigación preclínica está todavía la vacuna peruana, ¿no? Y ahí la verdad es de que para poder entrar a una fase clínica, yo hasta donde sé, creo que se han hecho estudios en algunos modelos animales, pero no sé si en realidad se han cumplido todavía todas las fases en modelos animales, ¿no? Pero digamos que si hubieran cumplido todas las fases en modelos animales, ya entraríamos a la fase clínica, ¿no? Y en la fase clínica hay los estudios de fase 1 que se realizan en personas usualmente, digamos, son poco número de personas. Como recién van a ser expuestos los humanos a una determinada molécula,
Estas personas deben estar hospitalizadas, hacerle exámenes minuciosos cada día, ¿no? Para ver cómo está reaccionando la vacuna, ¿no? Sobre todo en aspectos de toxicidad, ¿no? En algunos países, inclusive los que participan en estos primeros estudios son personal de salud, ¿no? Y también a veces hasta son remunerados de manera especial, ¿no? Pero prácticamente la persona está aislada en un ambiente de control muy estrecho durante todo este episodio, ¿no? Luego de esta primera etapa, de mostrar que no produce efectos adversos y se está midiendo la formación de anticuerpos, algunos exámenes de laboratorio para ver si hay reacciones inflamatorias severas o no, ya se pasa a un estudio de fase 2, donde esta misma vacuna se da en diferentes dosis, se da en diferentes tiempos para ver cuál es la dosis más adecuada y cuál sería el intervalo de dosis también más conveniente, ¿no? Ahora, estos demoran su tiempo, ¿no? Estos demoran entre 3 a 6 meses mínimo cada fase, ¿no? Entonces, para llegar a una fase 3, en realidad estaríamos un poquito retrasados. Si se trata de este momento donde que las vacunas van a llegar, van a aplicarse, el deseo de las personas de participar, de que tenemos capacidades, en realidad como país no hemos tenido las capacidades para generarlas. No me refiero en las competencias personales, ¿no? Sino que realmente para desarrollar estas vacunas se necesita un estímulo muchísimo mayor, ¿no? Por eso entiendo yo que los investigadores de la vacuna reclaman algún apoyo económico mayor, ¿no? Y probablemente mucho más en situaciones de tiempos, ¿no? Los tiempos están siendo bastante cortos y como vamos en este sentido, no creo que al menos en los próximos 9 meses tengamos algo claro todavía con la vacuna que se está intentando procesar, ¿no? Eso es con respecto a la vacuna que se está trabajando en este momento en Chincha, ¿no? Ok, Eduardo, muchas gracias. Sí. Eduardo, buenas noches. Hola. ¿Qué tal, Eduardo? Sí. Te habla Guillermo Vázquez. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Buenas. Vázquez, sí, ¿qué tal, hermanito? Tu parlante. Sigue Gino Fule, por favor. Eduardo, con el sistema de salud que tenemos y en el estado que se encuentra en este momento, lo más probable es que si nos enfermamos, vamos a tener que quedarnos en casa. Bien nos has explicado que el oxímetro debe de ser nuestro referente para saber la gravedad que está tomando la enfermedad en nosotros. Pero yo quisiera saber, a tu criterio, ¿cuál es el tratamiento que deberíamos de seguir en casa para salir adelante? Ok, bueno, de esto hicimos un escrito que a lo mejor lo podemos compartir por ahí, pero como toda enfermedad viral, ¿no? Lo mejor siempre será las medidas generales. Lo primero es reposo, ¿no? Es decir, uno puede sentirse aún con cierto malestar, cierto dolor de cabeza, el cuerpo un poco con cierto malestar, pero que lo consideramos superable. Raúl. ¿No? Que lo consideramos que Raúl. yo puedo seguir haciendo mis cosas a pesar de ello, ¿no? Eso es lo que no debe ocurrir. Si nosotros en este momento tenemos unos síntomas que nos sugieran COVID, ¿no? Tenemos que hacer reposo, ¿no? Definitivamente no podemos estar haciendo otras cosas. Y lo que yo mencionaba era de que habíamos apreciado algunos casos de algunas personas que eran los hijos que atendían a sus padres desesperados, los llevaban al hospital, regresaban, iban, y en esta evolución el padre se salvó, pero el hijo desarrolló un COVID más severo y se murió, ¿no? El reposo de toda enfermedad viral siempre ha estado prescrito, y hasta nuestras madres y abuelas siempre han estado ahí. Tienes un sarampión, tienes una varicela, ¿no? Tienes tus paperas, ¿no? El reposo, ¿no?
Segundo es hidratación. Una persona a lo mejor está desganada, no quiere comer, no quiere tomar agua, ¿no? A lo mejor tiene náuseas, tiene vómitos, o tiene un poquito de diarreas, ¿no? Mayor razón, ¿no? La hidratación es fundamental en esto. Uno, porque si tenemos fiebres estamos perdiendo agua, ¿no? Dos, si estamos respirando rápido, estamos también eliminando agua. Y el agua es vital para que se mantenga una homeostasis de todo nuestro cuerpo. O sea, hidratar, tomar el agua de tal manera de que nuestra orina siempre salga clara, es la mejor medida, ¿no? Y tratar de seguir comiendo, ¿no? Pero no es un momento de alimentarse como para estar fuertes, ¿no? Sino es un momento de alimentarse como para mantener todo funcionando, no importa al mínimo, pero funcionando, ¿no? Porque nuestro cuerpo está inflamado, entonces si queremos comer algo fuerte, a lo mejor lo vamos a vomitar, no nos va a digerir porque está inflamado todo nuestro aparato digestivo. Entonces, es comer cosas nutritivas, ¿no? Pero de fácil digestión, ¿no? Entonces podemos tomar algunas sopas, consomés, ¿no? O inclusive comer pollo sin grasa, como si estuviéramos inclusive hasta mal del estómago, digamos, en el sentido de que comidas que digeran con facilidad. Esas medidas, y luego, si tenemos fiebre, tomar nuestro paracetamol, ¿no? Condicional a esa temperatura, ¿no? Y al malestar. Esas son las medidas más importantes. Luego, estas otras medidas antivirales son las medidas que, como digo, están en cuestionamiento, como estuvimos anteriormente hablando con Augusto. Sin embargo, persona de riesgo podría tomar su ivermectina por un par de días, ¿no? Y lo más importante es qué cosa no tomar, ¿no? No es un momento para tomar antibióticos porque no es una bacteria, ¿no? Más aún, es conveniente que todas las bacterias estén en la misma proporción, porque nosotros en nuestra faringe, en nuestra garganta, tenemos muchos microbios de diferente tipo. Y si tomamos antibióticos, eliminamos a uno y dejamos a otros solos, ¿no? Y eso podría ser peligroso más bien para el futuro. Podríamos hacer neumonías con esos gérmenes. Entonces, no tomar antibióticos y tampoco tomar corticoides en ese momento, ¿no? Es un momento en el cual el fenómeno inmune que se quiere parar con el corticoide todavía no es dominante, ¿no? Y si damos corticoides muy temprano, más bien estamos anticipando o bajando nuestras defensas que podrían controlar el problema inmunológico en ese momento, ¿no? Y luego de eso es estar controlando nuestra frecuencia, nuestra oximetría, ¿no? La saturación de oxígeno con este pulsoxímetro, al menos 3 veces al día, ¿no? ¿Cómo pido acá quiero hablar? Sí. Y okay. Esa parte es la parte más importante para estar en casa. Aparte de eso, si tenemos la posibilidad de tener un cuarto o una habitación con un baño, para nosotros espectacular, ¿no? Y no usar mascarilla, ¿no? Si tenemos esta posibilidad, ¿no? De estar en nuestro cuarto, respirar cómodamente, a lo mejor tener alguna ventanita, alguna situación que esté más o menos teniendo la capacidad de que se recambie discretamente el aire, ¿no? Sería lo recomendable, ¿no? Si ahora tenemos que compartir con otras personas, a lo mejor tenemos que usar mascarilla, pero de preferencia, si es que podemos estar en un cuarto solo, no usarla. ¿El ibuprofeno es un corticoide? No. El ibuprofeno es un antiinflamatorio. También puede tomarse, o paracetamol o ibuprofeno. No habría problema, sino que hay algunas personas que son alérgicas a los antiinflamatorios no esteroideos, que sería el ibuprofeno. Pero si uno lo ha tomado antes el ibuprofeno y le va bien, puede tomarlo. No habría problema. Gracias, Eduardo. De allí, qué correcto. Continúa Carlos Bonelli, por favor. Y luego sigue Raúl Vázquez Calcero. Eduardo, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Aproximadamente en una infección moderada, o sea, una persona con COVID, ¿cuántos días dura el proceso hasta que pueda, digamos, salir adelante en un caso de
de un contagio suave, digamos, ¿no? Que nace con algunos pequeños síntomas, por ejemplo, la pérdida del sabor, el malestar general del cuerpo, sin hacer fiebre, ¿no? Esa es mi pregunta. Claro. Aún, ¿no? Aún un caso puede ser, o sea, lo que marca la severidad tendría que ser esa medida del oxímetro, ¿no? Entonces, si tenemos 94 o 93 ya para abajo, estamos en un estado moderado y debemos ir al hospital. Lo anterior a eso es leve, ¿no? Aún que nos maltrate el cuerpo, tengamos fiebre, aún eso es leve, ¿no? Y más o menos ese periodo, ¿no? Digamos, es alrededor de 10 días, casi como máximo, más o menos entre 7 a 10 días. Algunas personas todo se le pasa en 3 días, en 2 días, en 4 días, pero cuando ya está uno por 5, 6 días, 7 días, está preocupado, ¿no? Pero aún puede durar hasta 10 días. Todo lo va a decir ese aparatito, ¿no? Entonces, igual, si es que nuestra saturación está por encima de 94 y por más dolor que tengamos o malestar que tengamos, es seguir con las medidas generales que hemos referido y ya estaría por pasar, ¿no? Ya estaría por pasar. Ahora, los problemas estos de alteración del gusto o pérdida del olfato pueden perdurar por varias semanas después, ¿no? A pesar de que nuestra enfermedad duró con malestar y todo 4 o 5 días o 7 días, uno puede tener pérdida de olfato por varias semanas o un par de meses, ¿no? No guarda relación ello, ¿no? Pero en general, digamos, si uno está superando los 10 días en esta situación, podría sentirse que ya está casi superado. Si pasa las 2 semanas, definitivamente ya la situación fue superada. Perfecto. Raúl Vázquez Caicedo, por favor. Muchas gracias. Raúl, tu micro está apagado. Raúl. Sí, te decía, Eduardo, que yo me estoy en este momento midiendo con el oxímetro y me marca 90. Yo vivo en Ancash, a 3.000 metros de altura. Y como sabemos, el Perú es una ciudad, es un país que tiene diferentes altitudes. Y tengo en mis manos una tabla de valores de saturación de oxígeno. Yo he tenido, desde que empezó la pandemia, entre 89 y 90, a veces llego a 92. Entonces, lo que tú me acabas de decir me pone muy preocupado porque, digamos, estoy por debajo de los niveles que tú mencionas. Y me siento, no tengo ningún problema ni de cansancio, ni de olfato, ni de gusto, ni nada. Me siento bien, estoy trabajando normal, pero lo que acabo de escuchar me preocupa mucho. ¿Qué puedo hacer? Esa es la pregunta básica. Ya, Raúl, muy bien, gracias por la pregunta, más bien. Claro, lo que ocurre es que, a ver, si nosotros hemos tenido un problema previo de neumonías o tuberculosis, podemos tener algún nivel de fibrosis en el pulmón y que como todo lo que ocurre en nosotros es adaptaciones, nosotros podemos a lo mejor estar teniendo una oximetría, digamos, no de 98 como basal, ¿no? Sino en nuestra oximetría podría ser normal 94, 93, 90, ¿no? Si es que uno tiene, digamos, afecciones pulmonares crónicas o alguna fibrosis del pasado, ¿no? Este escenario es parecido si es que una persona también vive en altura, ¿no? O sea, donde existe poco oxígeno ambiental, el nivel de saturación es bajo, pero sin embargo la persona se siente bien, ¿no? Entonces, eso es su normalidad. Por eso es que lo ideal, y me parece muy bien en lo que hace Raúl, es que todos tengamos cuál es nuestro basal,
Entonces, no esperar ponerse el oxímetro de pulso cuando uno tenga sospecha de COVID. Ya debieran todos de habérselo puesto y saber cuál es su basal, ¿no? Si nuestro basal en este momento es de 94, pues no habría que asustarse, ¿no? Porque cuando tengamos 94, pues, porque ese es nuestro basal. Entonces la situación es, cuando hay una diferencia, al menos de 4 valores en descenso del basal, ¿no? Es cuando debemos en ese caso, constituye nuestro nivel de grado moderado del compromiso. Entonces, si tú tienes siempre 90, ¿no? Habría que pensar en 86, ¿no? Lógicamente, tu estado de 90 ahorita ya es por las condiciones lógicas de vida ya en la zona, ¿no? Con el oxígeno ambiental. Y ese es tu basal y de eso no tienes que preocuparte, ¿no? Pero sí, entonces, sabiendo ese basal, porque te va a llevar, por decir, a lo mejor tienes una molestia de garganta, ¿no? Y te va a ir a ver un doctor y te pone el oxímetro, te encuentra en 90 y se va a asustar él, ¿no? Pero tú le decís, doctor, esa es mi medida basal, ¿no? Entonces ya él se va a calmar y a partir de ahí recién va a tomar referencias para ver algún nivel de razonamiento que pueda definir el estado en el cual te encuentras, ¿no? Gracias. Perfecto. Dante Valdivia, por favor, continúa. ¿Está Dante en línea? Sí, Dante, tu micrófono está apagado. Ah, ya, ok. Sí, buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Qué gusto compartir con ustedes esta interesante reunión con Eduardo, que realmente, como pongo ahí, es un lujo. Y creo que es importante que sepamos utilizar las redes sociales para lo que realmente interesa. Y los felicito por eso, porque ante tanta publicación que no tiene sentido, a veces estas cosas nos alegran. Eduardo, mucha gente, yo estoy en Cusco ahora, y como tú sabrás, estamos en una zona, en una región donde ha sido tipificada como una región alta, ¿no? En cuanto al COVID, y efectivamente ahorita ya no hay camas, tanto de camas para pacientes no complicados como para pacientes UCI. El hecho es que mucha gente se hace las pruebas moleculares, los que pueden, por supuesto, el ministerio hace algunas, pero en el tiempo de espera de la prueba, que son a veces 48 horas, siempre la gente pregunta, ¿qué más puedo hacer para saber cómo está evolucionando la enfermedad? Aparte del tema clínico, ¿no? Y disculpen, compañeros, que me meto un poco en el tema médico, pero lo voy a hacer en el lenguaje sencillo. Aparte de la evaluación médica, que es importante porque, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Eduardo, la gente a veces busca hacerse las pruebas, pero una prueba sin una evaluación médica, sin una consulta médica que lo oriente y que interprete los resultados, realmente para mí no tiene una gran utilidad. Ese es un tema que tenemos que mejorar y el Ministerio de Salud a veces comete el error de solamente hacer pruebas y la gente ni sabe interpretar los resultados ni sabe más qué debe hacer. En el caso de nuestros pacientes, la experiencia que tenemos nosotros es que a los pacientes que están en espera y están sintomáticos, ¿no? Con sintomatología sin signos de alarma, y quieren ellos saber cómo está evolucionando su enfermedad, utilizamos algunos marcadores, ¿no? ¿Qué opinas tú, Eduardo, sobre hacerle a los que lógicamente puedan pagarlo, o si el Ministerio de Salud o el Seguro Social se los puede hacer, marcadores como son el PCR, que tú sabes que es un marcador que te indica si el paciente tiene algún grado de inflamación, ¿no? Un proceso infeccioso, la ferritina, que es otro examen importante, la deshidrogenasa láctica, ¿no? Hacerle algunos pacientes que de alguna manera podrían tener trastornos de coagulación o problemas en la sangre y hacerles, por ejemplo, un dímero D, ¿no? Un hemograma completo para ver si hay
alguna leucopenia, una linfopenia. Bueno, disculpen esos términos, pero en general, ¿tú qué opinas de tener un paciente con ese seguimiento, Eduardo? Sí. Hormiga, Ok. claro. Bueno, Dante, gracias siempre por tus palabras. Bueno, la situación es que el marcador de excelencia siempre será el oxímetro, ¿no? Es decir, si la persona está por 97, 96, aún estando con fiebre, con molestias, o 95, a lo mejor no habría necesidad de hacerle todavía otros marcadores, ¿no? Pero si la persona está ya en 94, ¿no? Y que ya pronto va a pasar a 93, o ya está en 93, pero es de esas personas que no quiere ir al hospital, ¿no? Porque las hay, ¿no? Y que están queriendo, doctor, a lo mejor todavía un poquito, me pongo mi oxígeno, estoy en estas circunstancias, que la verdad que es difícil cuando uno tiene esas personas porque es mejor enviarlas al hospital, pero ha habido situaciones que también a veces son comprensibles, ¿no? Por los familiares, ahí sí, ¿no? Inmediatamente pedir estos marcadores, porque con estos marcadores ya uno puede tener un nivel de confianza de qué tan inflamada está la persona y poder hacer complicaciones, ¿no? De otro tipo, ¿no? Estos exámenes uno los puede tener con los resultados algunas horas después, ¿no? Y poder tomar decisiones de algún medicamento adicional, ¿no? O de todas maneras exigir hospitalización, ¿no? Pero si la persona está por encima de 95 o más, en realidad su valor no ayuda mucho para tomar decisiones y tomar decisiones sobre todo de dar alguna medicación adicional, ¿no? Preferiría evitarlos y solamente tomar el oxímetro hasta ese momento. Ok, gracias, Eduardo. Sí, qué por... Sigue Ricardo Massa, por favor. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, Ricardo, ¿cómo no? Claro que sí. ¿Qué tal? El gusto de saludarte. Te hablo desde Londres. Primeramente, agradecerte, pues, creo que fuiste una de las primeras personas en acudir cuando estuve contagiado. Importante, y te agradecemos de antemano, pues, tu exposición, porque es importante, veo yo, cuando un profesional expone un tema que le corresponde a una parte política. Qué diferencia, ¿no? Y yo creo que esa es una falencia en nuestro gobierno. Yo cuando acá en Londres, por ejemplo, yo lo primero que veo, como es mi tema, el tema de seguridad, es una falencia tremenda en lo que es el pensamiento holístico o sistémico, ¿no? ¿A qué voy a eso? De que, si bien es cierto, el COVID pues está centralizado en pacientes, en médicos, un sistema holístico o sistémico, todos trabajan, todos se mueven, cada uno hace una función, cada uno respeta la función del profesional, ¿no? Y eso no pasa lamentablemente en nuestro país, ¿no? Aquí en Londres no hay ninguna prohibición, pero sí todo respeta lo que el gobierno indica, las disposiciones que da, ¿no? Y no es necesario repetir, no hay, digamos, en cada esquina 30 personas, no hay un patrullaje de 200, 300, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a esto? Porque es importante en el sentido de que los gobiernos se han olvidado de trabajar el modelo de ciudad, el modelo de convivencia, ¿no? Otro punto que yo como paciente de COVID, te digo, estaba averiguando y conversando, la mayoría de las noticias, veo todos los días la BBC, el promedio de plazo que dan es 5 meses, ¿no? Digamos, de gracia a un contagiado de COVID, ¿no? Un promedio, le da la mayoría un promedio de 5 meses. Pero aún así, con los 5 meses, recomiendan de que uno debe usar siempre su mascarilla y aún así no lo libra de ser efecto a un contagio, ¿no?
porque una sobrecarga, digamos, del virus sí lo puede contagiar, ¿no? Puede reinfectarse, digamos, en este tema, ¿no? Yo en eso me preocupo bastante porque lógico que estoy en un país que no es el mío y tengo que cuidarme también, por cierto, ¿no? Entonces estoy pendiente siempre de ese caso. El otro tema que veo también ya, y no me voy a evitar tocarte la parte médica porque ahí sí pierdo contigo, pero sí a la parte, por ejemplo, administrativa, ¿no? Me preocupa en el país, por ejemplo, el tema de almacenamiento, distribución, ¿no? Y los famosos centros de aplicación de la vacuna, ¿no? Para mí son tres, digamos, eslabones logísticos muy importantes. El otro tema que me preocupa es también, por supuesto que no es parte médica, sino cuestión de costos, ¿no? Aquí en Inglaterra se está aplicando la vacuna, la de Oxford AstraZeneca, tiene un valor aproximado de $4, ¿no? ¿Por qué aplico costos? Porque indudablemente, pues, ¿no? Si me vas a poner una vacuna de $28 en el Perú, estamos multiplicando por 4 y eso podría implicar de que podríamos cubrir a mayor cantidad de población con ese ahorro, por decirlo, ¿no? Es otro tema, ¿no? Entonces, voy a lo mismo. ¿Hay alguna recomendación directa de la parte profesional, médica, especialista, como es tu caso, con el aparato político? Porque el aparato político menciona una cosa y la parte profesional menciona otra, y no estamos respetando digamos, esos campos, ¿no? Entonces, yo veo esa diferencia tremenda y preocupa porque, como te digo, para ahorrar mis palabras, en el fondo yo veo un tema de corrupción más de que en trabajar en progreso de la población, en provecho, perdón, de la población. No sé qué opinas tú al respecto, porque, por ejemplo, la vacuna AstraZeneca, yo tengo entendido que tiene casi los mismos componentes que la vacuna la Sinopharm. Es muy parecida. El porcentaje de eficacia está en un 79%. Si bien es cierto, muchos ponen un 59% en la primera dosis, pero como tú bien lo explicaste, esos porcentajes de una manera u otra, ¿no? Sea 5,9 o sea 7,9, o la Pfizer que te puede dar un 9,5, 90 en una segunda dosis, son irrelevantes en el término de una pandemia, ¿no? Porque lo interesante es bajar la cantidad, ¿no? Proteger a la gente, ¿no? No sé qué opinas tú al respecto. Gracias, Eduardo. Sí, Ricardo. Bueno, varios comentarios. En el aspecto holístico realmente, por cierto, ¿no? Todos son, todo es multifactorial, ¿no? En las enfermedades infecciosas o en salud pública, todos los factores están confluyendo para que exista enfermedad o no. Perdón, se está terminando la batería. Aló, perdón, ¿me escuchan? Sí, sí, te Ya. escuchamos, Eduardo. Mientras cargan, entonces, y sobre todo el comportamiento humano, ¿no? Es tan importante como la propia medicación, digamos, ¿no? Y vemos cómo esas medidas, digamos, si no están sintonizadas con el comportamiento humano, pueden fracasar tremendamente, ¿no? Entonces, en realidad, en esa dimensión es que se ha debido ver todo y se debe continuar viendo, ¿no? La reinfección, como decimos, es excepcional, pero sin embargo puede ocurrir. Por lo tanto, yo creo que está muy bien el hecho de estar siempre con mascarilla, ¿no? Protegiéndose de una exposición nuevamente y mucho más si es una sobrecarga de gérmenes, ¿no? Que si tenemos algún problema de inmunidad, pues una sobrecarga nos va a superar. Perfecto, y está muy bien que lo hagas. Con respecto al almacenamiento, distribución y aplicación de la vacuna, bueno, es un reto grande el hacer una campaña
tan grande como esta, ¿no? Yo lo que veo que inclusive Estados Unidos y Inglaterra están con dificultades para decidir la segunda dosis, porque prefieren, en lugar de dar una segunda dosis a las 3 o 4 semanas, es seguir vacunando a más personas, aunque sea con una dosis, para no distraer sus equipos de vacunación a completar a estas personas. O sea, el hecho de que estén pensando de esa manera nos hace ver lo difícil que está haciendo, ¿no?, la vacunación aún en estos países con un nivel de organización grande para poder coberturar a una gran cantidad de población, que no ha habido algo semejante en los últimos tiempos, porque si se habla de vacunación, generalmente son los susceptibles que son los niños, ¿no? Y podemos hacer campañas para los niños a lo mejor, pero para población, como es toda la población mayor de 18 años, o sea, es un reto al cual hace muchísimos años ninguna sociedad lo está realizando. Entonces, por cierto que es difícil, y lo será para nosotros también, ¿no? Y en eso tienen que trabajar duro los gobiernos, ¿no? Y en cuanto a la vinculación de la salud con la política, yo creo que esa vinculación es cultural, o se ha ido perdiendo. Yo no sé si globalmente, pero en nuestro país también, ¿no? El hecho de la contaminación ambiental, que es un tema de salud, no todos los gobiernos lo consideran, ¿no? La decisión de industrias y de diversas otras intervenciones de inversiones económicas, también cómo se considera la salud, ¿no? Cómo se considera la salud cuando se hacen inclusive conjuntos habitacionales o el transporte público, cómo está considerando la salud, ¿no? Entonces, generalmente, la salud es lo último que se mira, ¿no? Lo que queremos es tener un rédito económico, a lo mejor pronto, ¿no? O a mediano plazo, pero fundamentalmente es la parte económica, ¿no? La salud siempre es dejada de considerarse, ¿no? Y ahora igual continúa, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, en la pandemia también, digamos, algunos estamos más lejos de las decisiones o podemos estar más cerca, pero las decisiones finalmente son políticas donde hay muchos otros factores, ¿no? Y no siempre son escuchados, ¿no? Yo diría, dos temas están postergados en nuestra sociedad. Uno es la salud y el otro es la investigación, ¿no? Es algo así como que en salud salves el que pueda, y en y en investigación como que ¿para qué? ¿No? Si la podemos a lo mejor, pero siempre seremos dependientes de ello, ¿no? Si nosotros mismos no generamos nuestras investigaciones, no vamos a resolver nuestros problemas. Entonces, son dos temas que están desde hace mucho tiempo atrás. Por lo tanto, ahorita disponer para poder hacer una vacuna, para poder tener un respirador, o sea, nuestra capacidad de investigación y generar industria o respuestas, pues son sumamente lentas, ¿no? Y nuestra capacidad para también, desde el punto de vista de salud, digamos, esta sea priorizada por otros factores, tampoco lo es, ¿no? Más bien los felicito a ustedes que están tocando un tema tan importante ahora y que mantengan un poco esos principios, ¿no? Perfecto, Eduardo, muchas gracias. La última pregunta es de Ernesto Green. Ernesto. Sí, está tratando de habilitar su micro. Ya, no lo ubico, si no lo ayudaría. Ya, hola, hola. Está. Sí, ahora sí. Perfecto. Eduardo, primero agradecerte por todos los consejos que nos brindas y el haberme asesorado, orientado en algunas cosas. Mi pregunta es la siguiente. Mi inquietud es ¿qué me puede pasar a mí el haber tenido a una persona con COVID, que ya salió de COVID, y seguir teniéndolo en casa? ¿Me afecta en algo?
¿tengo algún peligro de seguir teniéndolo en casa? Digamos, el momento de mayor transmisión que pudo haber tenido la persona que ha estado contigo ya pasó, ¿no? Cada día después se ha hecho un cuadro leve, ¿no? En realidad, ya con 2 semanas, ¿no? De haber pasado del inicio de su cuadro, ya las posibilidades de transmisión son prácticamente cero, ¿no? Muy temprano se trataron de hacer estudios de este tipo y se vio que el momento de transmisión fundamentalmente era la primera semana, ¿no? En la segunda semana ya casi era pobre y después de la segunda semana excepcionalmente podría transmitirse, pero es igualmente ya casi como situaciones de anécdota, ¿no? Si la persona le hacemos un PCR, ¿no? O una prueba molecular, es posible que pueda salir positivo, pero no nos indica que el virus esté vivo, esté activo. La prueba molecular nos indica fracciones, ¿no? De su RNA presentes, pero no quiere decir de que está activo, ¿no? Entonces, no podemos tener una prueba en este momento que nos diga, ya no transmite, ¿no? O sí transmite. Más es la conclusión epidemiológica. Un cuadro leve, 2 semanas después, ya no transmite, ¿no? Entonces, si ya pasaron 2 semanas o 3 semanas, mientras más tiempo pase, yo creo que no hay ningún problema para ti, ¿no? O sea, 2 semanas es suficiente. Bueno, perfecto. Eduardo, yo creo que hemos aprendido un montón, hemos tenido la oportunidad de hacer preguntas en directo sobre los temas que han sido inquietud de los asistentes a esta reunión y queremos agradecerte de manera muy especial el tiempo que nos has dedicado y todo lo que nos has contado. Yo creo que para todos ha sido sumamente provechoso. Así que no me queda nada más que a nombre de todas las personas que están en este momento compartiendo esta conferencia, este Zoom, agradecerte y bueno, y invitarlos a todos y a ti también a que nos mantengamos comunicados, mantengamos la comunicación a través del movimiento. Tenemos pensado hacer más charlas de temas de interés común para todos y que esto sea motivo pues para que todas las personas que están participando en este momento le den el like al Facebook del movimiento y estén pendientes de las noticias y las novedades que podamos compartir, ¿no? Como saben, nuestra intención es simplemente mantener informada a la comunidad, a la sociedad, tanto sobre temas políticos como temas de importancia total, como es el tema de la pandemia, ¿no? Y poder tomar las mejores medidas para nosotros, para nuestros familiares. Yo creo que sin más, te agradezco muchísimo y damos por terminada la reunión del día de hoy, Eduardo. Nuevamente, muchas gracias. Rafael, yo también me despido agradeciéndoles a ustedes por haberme invitado a compartir. Bueno, es como todos, si nos sentimos felices de poder brindar lo que tenemos que es nuestro, ¿no? En este caso, algunos conocimientos en esta área. Muchas felicidades y éxitos en el trabajo que desempeñan. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Y muy bien. hasta pronto. Muchas gracias, Rafael. Eduardo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Chino. Gracias, Eduardo, como siempre. Gracias, Chino. Un abrazo de todo corazón. Cuídate. Cuídate. Se armó la galleta promocional, se armó. Javier. Los espero, Eduardo. Como es tradicional. Bien, si no avisan. Gracias a todos. Gracias a todos. Rompan filas. Pueden tocar. El pensamiento. Alto el pensamiento. Gracias, Chueco. Gracias. Gracias. Ya nos vemos. Gracias a todos. Rafael. Gracias. Bye, pajarito. Chao, Giovanni. Gusto en verte. Abrígate. Cuídate, Ricardo. Gracias, Coco. Abrígate, Ricardo. Gracias, men, cuídense. Gracias.
Tú también, Ricardo, cuídate mucho. Luchito, Gino Fule. Saludos, un abrazo. Nos estamos viendo, muchachos, cuídense. Abrigado como Gino. Estén atentos a las siguientes conferencias. Gino, se le han caído las mangas a tu camisa. No, es el vividí de estar acá, la felicidad de estar en calor. Gracias, gracias. Saludos a todos los miembros de la 27. Un fuerte abrazo. Marco, gracias. Marco, un abrazo. Chao, chao. Mucho. Chao, Chueco. Chao, mi querido amigo. Oye, verdad es un Cuídense. lujo tener a Eduardo Ticona. Yo creo que nos sentimos orgullosos de que sea nuestro compañero. Sí, Muy bien, seguro que sí. Excelente. Excelente. Luchito, Un abrazo, BT. un abrazo. Lucho Cuídate, joven, un Ricardo. abrazo. Cuidado con el frío. Cuidado que se vuela. Listo. Ya nos vemos, corto la reunión. Gracias. Ok, cuídense. Gracias. Saludos a todos. Un abrazo. Chao. Gracias.